¿Qué tal, estimados universitarios, sociedad en general? Bienvenidos a otro episodio más del podcast Homo Deus. Este podcast se titula Pueblos indígenas, protestas y colonialidad. Está invitado con nosotros el profesor antropólogo Kevin Sánchez Saavedra. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Edgardo, por la invitación a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá también. Y sin duda alguna, pues, a la Oficina de Extensión y Educación Continua. Sé que este programa está alojado aquí y pues es para mí un honor, un placer dirigirme a tus oyentes. Gracias, profesor. Panamá enfrenta una crisis social, política. Han participado los pueblos indígenas en estas protestas y queremos profundizar un poquito más en cómo nos acercamos a esa coyuntura donde se insertan los pueblos indígenas a una lucha social que involucra a todos los panameños, pero que quizás desconocemos algunos aspectos, por decirlo así, antropológicos, culturales, sociales, que nos ayudarían un poquito más a comprender cuál es la posición de los pueblos indígenas o qué acontece con los pueblos indígenas en medio de las protestas. Para iniciar, ¿cómo nos aproximamos a esta situación? Bueno, yo no solamente estoy aquí hablando como antropólogo, ¿no? Sino que yo también debo reconocer que yo tengo una postura ética de relación con los indígenas. O sea, yo no estoy hablando sobre los indígenas, sino que regularmente lo que hago es que eh, hablo junto a ellos, ¿no? O a veces prefiero mejor que sean ellos los que se expresen y puedan explicar desde sus propias experiencias, desde sus propias voces, esto que ha estado pasando. Y yo por eso creo que reivindico aquí un concepto que es un concepto que en su momento popularizó Orlando Fastball, pero que ni siquiera es de él, porque realmente él buscó este concepto a partir de la relación, el vínculo que él sostuvo con personas, ¿no?, de movimientos sociales en el contexto del Caribe colombiano, que es el concepto de sentir pensar. Entonces, yo lo reivindico, o sea, yo cuando hablo, no solamente hablo sobre las situaciones únicas y exclusivamente a nivel académico o a nivel científico, sino que también yo soy sensible ante las circunstancias que se viven. Y yo por eso lo reivindico, es decir, yo tengo una postura ética, responsable frente a esta situación con respecto a los pueblos indígenas. O sea, aquí uno puede usar un concepto que las feministas negras acusan, que es el mi lugar. Mi lugar. ¿Cuál es mi lugar de negociación? Generalmente no se explicita, o sea, no se hace evidente cuál es mi lugar. Yo creo que quien sea que me escuche, para poder entenderme y no ser oscuro frente a las cosas, yo lo pongo como, ese es mi lugar de negociación, ¿no? Es mi lugar desde donde yo parto para hablar sobre esta situación. Entonces, por otro lado, bueno, ante la temática, tú has colocado elementos importantes, conceptos importantes, colonialidad, protestas, pueblos indígenas. Yo creo que hay uno que ir desmenuzando, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los pueblos indígenas, hoy por hoy, los pueblos indígenas en Panamá están entre un 16 y un 20% de toda la población nacional, o sea que más de medio millón de la población del país es población indígena. Luego, es importante dejar claro, no se trata de que son pueblos indígenas, entonces hay que entender que todos son los mismos. No, son 7 pueblos indígenas. Algunos viven hacia el occidente, otros hacia el oriente, algunos hacia las regiones cercanas a las fronteras entre Panamá y Colombia, cercanas a las fronteras entre Panamá y Costa Rica, una buena cantidad vive hacia el Caribe,
Hay una circunstancia muy particular que los mantiene y los ha mantenido en los territorios que algunos reivindican. Sin embargo, es evidente que la historia demuestra que Panamá estaba habitado por sus ancestros al momento de la colonización. Entonces ahí viene valdría la pena destacar el concepto de colonialidad, que es el que estamos usando aquí. Bien, el concepto de colonialidad del poder, digamos, que de eso es lo que se trata, fue denominado hace algunos años por Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano que cuando tiene una larga trayectoria se conoce. Aníbal Quijano habló de la colonialidad. ¿Cómo se explica la colonialidad? Bien, después de los procesos de independencia de nuestros países en América Latina, y que, o sea, procesos de separación colonial, si bien nos separamos, independizamos de las metrópolis, en este caso España, o Brasil, perdón, o Portugal, o el resto de los más países de Europa, a pesar de eso, todo lo que correspondía a la manera de entender el mundo, ¿no? Es decir, el conocimiento producido desde esas grandes metrópolis, se seguía sosteniendo desde los países independientes. O sea, las élites políticas seguían hablando o refiriéndose, por ejemplo, a las poblaciones que habitaban esta región como pueblos salvajes, pueblos que necesitaban civilización. Es decir, se les desconocía toda su humanidad, ¿no? Si en la colonia una discusión en algún momento fue si las poblaciones que habitaban la región tenían o no humanidad, esas ideas seguían prevaleciendo después del proceso de independencia y se estructuraban a partir de la racialización de la población, ¿no? Los procesos de racialización que se construyeron desde la colonia seguían intactos desde la colonia, siguieron intactos en las repúblicas y todavía no saben de eso, ¿no? Sabemos que el racismo, entonces el racismo estructural sigue sosteniendo. Bueno, ¿qué es racismo estructural? Bueno, a nivel, no es que una persona sea racista. Entonces uno dice, bueno, esta persona es racista, tiene prejuicios raciales, tiene estereotipos raciales. Es que no se trata solamente de eso, porque si fuera de eso, uno corrige a la persona y trata de buscar mecanismos internos dentro del Estado para poder que eso no se mantenga. El tema es, con el racismo estructural, que las propias instituciones estatales, el propio sistema judicial, sistema de gobierno, tiene en sus mecanismos y prácticas, ¿sí?, acciones concretas que racializan a las personas. Como por ejemplo, un ejemplo rápido, hay personas que son susceptibles de ser detenidas y hay otras que no. Sí. ¿No? Hay personas que dependiendo de su color de piel van a un lugar y reciben un trato especial y hay otras que no. Y eso ocurre y está dirigido en muchas ocasiones hacia los pueblos indígenas. Y frente a eso es lo que estamos observando en este momento sobre el tema de las protestas. Hacia dónde se dirige toda la acción violenta, ¿no?, contra la población que se manifiesta hoy por hoy hacia los pueblos indígenas. Una pregunta para los oyentes que, bueno, mientras nos escuchan, piensen, soy racista, tengo un estereotipo respecto a los pueblos indígenas en Panamá antes de las protestas. Pregúntese y consulte con usted mismo y piensa a ver, cuando voy a la comarca o cuando interactúo con los pueblos indígenas, hay ciertas actitudes de desplazo, de rechazo, no comprendo culturalmente algo. Si ya como individuo quizás hay algunas acciones, imaginarse ahora como el Estado, como usted lo acaba de mencionar, ¿no? Entonces el Estado continúa y por eso hace esa misma construcción colonial, se sigue manteniendo, ¿no? Sí. La forma en cómo se está haciendo ese conocimiento del Estado, cómo se ha desarrollado las políticas públicas, se sigue manteniendo. Es correcto. Bueno, y antes de que pues, puedan surgir voces que quisieran traer elementos que quieran contradecir lo que yo estoy mencionando, porque obviamente van a venir, o sea, hay gente que va a decir, bueno, pero sí que los indígenas
hoy por hoy tienen un reconocimiento de comarcas. Los indígenas, muchos de ellos son susceptibles de recibir, porque eso justamente a raíz de las protestas es que se ha disparado a nivel mediático y a nivel pues, virtual, a través de las redes sociales, toda una serie de relatos y metarrelatos Sí, contra los pueblos indígenas. Y dicen, bueno, deberíamos eliminar las comarcas, deberíamos quitar todo lo que tiene que ver con subsidios, que el Estado subsidia a muchas poblaciones, obviamente. O sea, nuestro país tiene un grave problema de inequidad. Es uno de los países a nivel del continente con uno de los niveles más desiguales. Y es sumamente paradójico, todos sabemos eso. Es un país que se le reconoce como de grandes ingresos, o sea, 30.000 millones de dólares de presupuesto estatal o más anualmente, pero al mismo tiempo es un país que es altamente desigual. Entonces, obviamente, frente a esa situación, pues nuestros estados han creado mecanismos sugeridos por organismos bilaterales, multilaterales, como las Naciones Unidas, para que se brinde respaldo a esas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad, de falta de oportunidades. Y, sin duda alguna, los pueblos indígenas en esta situación se les brinda. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero tienen todo esto. ¿Qué más? El problema está en cómo eso se decide. ¿Quién decide? O sea, generalmente no son ellos los que deciden este tipo de cosas. Y lo que corresponde a los espacios del territorio, no es que los países, los gobiernos nuestros han dicho, ustedes están reclamando, sí, tengan. Es que ha pasado exactamente lo mismo que puede ser que esté pasando ahora, solo que ahora vemos una situación muy violenta, en donde los pueblos indígenas han tenido que básicamente protestar, ¿sí? Y luchar en calles para poder lograr y alcanzar sus espacios, ¿no? Sus territorios, que dicho sea de paso, son territorios y reivindicaciones de territorios que nunca han sido formalmente reconocidos en su totalidad. O sea, siempre hay un recorte en los espacios y en sus territorios, que han reivindicado más territorios que sus ancestros habían habitado, pero los estados nuestros, los gobiernos nuestros, de hecho, no, aquí no, es esta parte. Entonces, en contrario a lo que la gente dice que tienen, se les ha dado, no es que se les ha dado, han peleado por eso. Además, por ocupación ancestral tienen un derecho a esos territorios. Llegaron primero, Además, estuvieron primero, correcto. trabajaron primero la tierra, el agua, todos los recursos. Exactamente. Y existen también legislaciones internacionales, incluso nuestra propia constitución reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a sus tierras. ¿Sí? Son sus tierras. Y el problema está en cómo después eso se manipula. Y se manipula precisamente por ese racismo estructural que he construido. Entonces yo sí, frente a las posibles argumentos en contra de lo que yo estoy mencionando, pues resulta evidente que hoy por hoy, y esto yo lo había escrito por aquí, los pueblos indígenas son el blanco preferido del castigo estatal. Si tú reconocemos las protestas en estos momentos, ¿sí? Las protestas arrancan una gran cantidad de población que se manifiesta a nivel de la región metropolitana, especialmente. Y quienes primero se activan son los docentes, los sindicatos, los movimientos sociales, ¿sí? Y en algunas partes de cabeceras de provincia, como David o Santiago. Luego se unen a, obviamente, después de probablemente haber analizado todos los impactos que tiene la ley, que ese es el otro detalle importante con el tema del racismo estructural. ¿Cuál es el argumento de mucha gente? Sobre todo de los que defienden la ley. Imagínate tú hasta dónde llega el racismo estructural, que dicen, bueno, es que los pueblos indígenas realmente no entienden por qué están protestando. No saben en qué consiste la ley. Alguien les dijo que protestaran. Entonces, ahí, en ese argumento, hasta en esos argumentos existe el racismo. Porque le quita, le resta, ¿no?, la
la, la capacidad a los mismos pueblos indígenas de poder entender por qué toda una población se está oponiendo a una ley, ¿no? Y por qué se está movilizando todo el país. Inmediatamente desmerita al individuo, la capacidad de no comprender. Sí, entonces se le atribuye a influencias externas, ¿sí?, la razón por la que van a la calle. Entonces, eso es parte del racismo estructural, porque tú sigues sosteniendo la idea colonial de que estas poblaciones no piensan, porque es que eso incluso estuvo en duda en algún momento. Hay gente que piensa y sigue pensando esto, ¿verdad? Incluso cuando hay algún profesional indígena que se destaca, ¿no?, como la universidad nuestra, que ha graduado a una buena cantidad de profesionales indígenas, doctores, abogados, antropólogos, sociólogos, arquitectos, o sea, tenemos una enorme cantidad de profesionales indígenas. Cuando suele ocurrir que destacan, mucha gente lo ve como algo excepcional, y en realidad ahí existe, entonces, tal vez de manera inconsciente, la aparición del racismo estructural. Claro. Porque son seres humanos que tienen toda la capacidad, como cualquier otro, de poder desarrollar, ¿sí?, su conocimiento, que además es muy fortalecido por su propio conocimiento, el conocimiento que el pueblo, la nación indígena, ha ido desarrollando a lo largo de su historia. Entonces, bueno, quizás para darte la palabra, no estoy acaparando mucho el tiempo. Yo sí pienso que en este caso se trata de que hay un racismo estructural, y la colonialidad del poder es eso. ¿Cómo ese racismo estructural se sigue sosteniendo como rezagos del periodo colonial, donde se racializaba a la gente, ¿sí?, se clasificaba, y por lo mismo recibían atención y privilegios por parte de los gobiernos, por parte de las instituciones? Para poner en contexto a los oyentes, Panamá enfrenta una crisis social porque se reforma una ley de la Caja de Seguro Social referente a las pensiones, edad de jubilación y otros aspectos más que en principio buscan sostener financieramente, eh, digamos, una acción social solidaria como es la Caja de Seguro Social. Fue debatida esta ley o proyecto de ley en la Asamblea, luego fue totalmente aprobada por el Ejecutivo. Inicia el 2025 con protestas, como dijo muy bien usted, inician los profesores, inician trabajadores, luego se trasladan a las provincias y también a las comunidades con pueblos indígenas. En estos enfrentamientos, aparte de esa estructura totalmente racista, discriminatoria, eh, pareciera también que se involucran otros conceptos como cultura, como identidad, porque sabemos que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión totalmente distinta sobre el cuidado de los recursos naturales. Y por ejemplo, el Estado buscaría hacer un desarrollo, entre comillas, sostenible, que llegue o que posiblemente llegue a esas comunidades. Entonces va a haber como dos posiciones respecto a lo que es desarrollo. Entonces hay pueblos indígenas que ven el desarrollo de una manera, otros de otra manera, pero ¿cómo trabajamos eso? Porque aparte de la cultura, que hay una cultura de los pueblos indígenas y también hay un concepto de desarrollo totalmente distinto a lo que el Estado podría plantearse. Sí, bueno, mira, yo tengo el privilegio eh, de que justamente a raíz de esto que ha estado ocurriendo, las organizaciones indígenas, preocupadas por esa violencia policial, o sea, que no solamente se trata de violencia policial, sino que detrás de la violencia policial realmente lo que se manifiesta o lo que está de fondo es el racismo estructural, en el sentido de que hay poca reacción de una sociedad que evidentemente está viendo esa brutalidad en la acción policial, esa exagerada fuerza,
no, uso de la fuerza, y no hay una reacción. Entonces, preocupados por eso, ellos logran que, y a través también de la Universidad de Panamá, pues, porque se hace una invitación académica al relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Él estuvo aquí en Panamá hace poco, y yo tuve el privilegio de acompañar esa visita allá. Entonces, por lo tanto, yo tuve el privilegio de asistir a un espacio bastante transformador, en el sentido de que, bueno, siempre un profesor de la universidad tiene esa posibilidad de acompañar a una figura tan importante dentro del mecanismo del sistema de Naciones Unidas, como existen otros relatores para otros temas específicos. Fue entonces bastante transformador el tema de acompañarlo, pero al mismo tiempo muy doloroso. Doloroso por escuchar todos los relatos, testimonios de las personas indígenas de distintos pueblos, el pueblo Yerbera, el pueblo Bouna, el pueblo Moa, el pueblo Buglé, refiriéndose a la forma tan grotesca, ¿sí?, y vil por la que los sistemas de seguridad, llámese Senafrón, Senan, la policía o la unidad de control de multitudes, llegó a estos lugares. Fue una violencia sumamente increíble. Y yo sé que estoy dando muchos círculos para llegar al tema cultural, pero yo creo que es importante ver esto. Entonces, ellos obviamente analizan esto desde sus propias visiones culturales. Miren, se vio a nivel de los medios y de las televisoras y las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Animal, que la misma policía taló un árbol que estaba frente a la escuela Pino Bacones. Entonces, el argumento de la policía es que los indígenas han estado talando árboles y de hecho, mucha gente dice que ahí donde viene la estructural, mira, son conservacionistas, pero talan árboles. Bueno, pero sí que los indígenas siempre han sido conservacionistas. O sea, los espacios actuales que nosotros tenemos en el país, ¿sí?, de bosques, llámese los parques, Parque Internacional Daniel, Parque Internacional Militar, el Corredor Biológico Mesoamericano, el Parque Nacional Chagres, el Parque Héctor Gallegos, todos esos parques, el Bosque Protector Palo Seco, a donde están esos parques, están los pueblos indígenas. Y desde hace años, la Unión Internacional para la Conservación ha dicho, donde están los pueblos indígenas, ahí están los bosques. Pero eso no significa que los pueblos indígenas no hagan uso de esos espacios y de esos lugares. Entonces, el que ahora, porque se ha derribado un árbol, 2 o 3 o 4 o 5 árboles para sostener la lucha, porque es que están siendo atacados violentamente. Fue un ataque brutal que está evidenciado. Entonces, ahí la policía, un árbol muy representativo para la comunidad. La pregunta que uno se hace, ¿por qué ese árbol, si quedaba extremadamente cerca a la vía principal, a la carretera panamericana, por qué nunca lo derribaron los manifestantes? Pues que no lo derribaron porque tenía un significado espiritual muy importante para la comunidad. ¿Y qué hizo la Senafrón? Lo derribó. Entonces hay una situación importante, es decir, los pueblos indígenas en su ancestralidad y espiritualidad le dan esa connotación a algunos espacios, a algunos lugares, y no a todos los lugares. No sé si me explico. Claro, claro. No todos los lugares que están en los territorios indígenas son lugares sagrados. Hay algunos que son. Hay elementos de la naturaleza que lo son, pero no necesariamente todos los espacios. Entonces, en este caso, hubo una corta por parte de la Senafrón, sin autorización de las autoridades locales, sin la mediación de nadie, llegaron y cortaron el árbol. Entonces, eso tiene un efecto importante, inmediato,
en la propia comunidad, en su cosmovisión. O sea, ese árbol tiene un significado sumamente especial. Claro, entonces ahí es donde viene lo que tú dices, la gente dice, bueno, pero fue un árbol. Claro, sí. Bueno, pero no fue cualquier árbol. No fue cualquier árbol. Porque ellos, sí es cierto, derribaron varios árboles, pero esos árboles no tenían la connotación que este tenía y fue derribado. Y eso yo lo escuché directamente de los relatos de la población, bastante afectada por la situación. Claro, Entonces, es totalmente intencional. Por ejemplo, sé que hay un árbol con un significado cultural, espiritual, decido cortarlo, ¿no? Ya no, no es como una sí, decisión al azar. es posible que Totalmente. también eso haya, dice, bueno, esto tiene significado especial para ustedes, entonces Claro, se los claro. cortamos. Ojalá, sí, sí. Eso no, yo no me puedo decir que llegó a pasar eso, pero a mí no me extraña, porque todos los relatos indican una forma de imponer simbólicamente una carga también del peso, ¿no? De la violencia. Yo le he llamado a eso en algunos escritos pedagogía del miedo. O sea, es educarte para que tengas miedo, es hacer acciones, ¿sí? Violentas, extremas, para provocarte temor, para provocarte terror. Y eso es lo que se ha estado desarrollando. Y en los medios de comunicación que se consumen más a nivel local aquí en Panamá, no se proyectan algunos videos donde en las redes sociales tipo Instagram, eh, otras redes, donde sí hay videos donde unidades de la policía acceden a casas, o por ejemplo un video que un triste desenlace donde hay eh, muchas latas de gas lacrimógeno, también, wow, la cantidad de violencia que se marcó y que se siguen marcando en las protestas que están ocurriendo con los pueblos indígenas aquí en Panamá son tremendas. Por ejemplo, aquí comparto con la audiencia unas imágenes de las unidades policiales frente a, a unidades de la policía y algunos pueblos indígenas. He tomado unas imágenes de la Estrella de Panamá y bueno, ahí se va a ver, por ejemplo, la descomunal representación simbólica del poder, del orden del poder del Estado, la policía, unidades de policía, que llegan a comunidades, comunidades que, ¿quiénes están en esas comunidades? Los trabajadores, campesinos, personas trabajadoras. No hay, digamos, por qué llevar tanta representatividad del poder del miedo, ¿no? Para supuestamente establecer algún tipo de... Sí, y además, pues, ciertamente, o sea, arma puede ser este lente. O sea, si yo te provoco un daño con estos lentes, puede ser un arma. Pero hay comparaciones entre el daño que puede provocar un arma u otro. O sea, no es lo mismo usar un palo o usar un avión que usar una escopeta. La escopeta provoca puede provocarte un daño mucho mayor. Y los organismos represores de la Policía Nacional tienen una serie de armamentos que pueden ser letales. Y por eso es que a nivel internacional existen todas las regulaciones para el uso de ese tipo de armas, por el efecto nocivo que tienen y de solamente mortal que tienen. Entonces, a veces se intenta como... Continuando con este podcast, hay unos titulares relevantes que dan sugerencia a la situación de protesta por pueblos indígenas. Por ejemplo, la Estrella de Panamá publica que la comarca Gunayala rompe comunicación con el gobierno y exige un diálogo nacional por la caja de seguro social. Que una comarca rompa comunicación implica pues que las relaciones no están tan bien. Sí, Como que hay que eh, ponerse cada uno en onda, por así decir, para luego llegar a un tipo de consenso. Y el llamado que hace la comarca Una Yala es para un diálogo nacional que han venido convocando diferentes sectores y grupos. Sin embargo, el Ejecutivo pareciera, o más bien ya lo han manifestado abiertamente,
que no va a haber diálogo, no va a haber consenso, no va a haber una nueva discusión sobre la ley de la Caja de Seguro Social. Es decir, una postura totalmente errática, totalmente individualista. Yo continúo con el programa de la Caja de Seguro Social, con el programa de políticas públicas, pero no lo escucho a usted. ¿Cómo usted ve, profesor, este titular? Bueno, la comarca de Gunayala y la nación Guna, porque a nivel general la gente sabe, entiende, conoce que los pueblos, pueblos Guna desde hace muchísimas décadas han luchado por su tierra, por su territorio. Y ha dado ejemplos de lucha, ¿no? Y incluso esa comarca que tienen, como ya dije antes, no fue un regalo, que mucha gente eso es lo que piensa. Empresarios en su momento que ni siquiera eran empresarios, ¿no? Gente que quizás estaba en la farándula, pero que producto de sus vínculos y sus relaciones con sus recuerdos con gente que ahora está en la empresa, ahora se autoproclaman empresarios, Claro. pero en su momento ni siquiera lo fueron. Ahora dicen que se oponen a tomar las marcas, ¿no? Creyendo que es un regalo. Y no fue un regalo, fue una lucha legítima por ese espacio. Entonces, el pueblo Luna se ha caracterizado a lo largo de mucho tiempo por eso. Ahora, el 25 de febrero de 2025, perdón, todo el mes de febrero estaban conmemorando los 100 años de su revolución. Hay algunos que discuten el tema de revolución, rebeldías. Vamos a llamarlo la revolución que desembocó en el reconocimiento del territorio. Y desde hace mucho tiempo han estado luchando. De hecho, cuando Panamá formaba parte de Colombia, líderes indígenas también estuvieron entrando en diálogos con el gobierno de aquel momento, en el siglo XIX, se trasladaron hasta Bogotá para dialogar con las autoridades y alcanzar el reconocimiento de su territorio. Hay un profesor de la Facultad de Humanidades, que es un colega antropólogo que se llama Bernal Castillo, que escribió un libro justamente sobre lo que se conocía como la comarca de Tumenega, que era un territorio amplio y grande, que en su momento, producto de la separación de Panamá de Colombia, ese territorio, que era mucho más amplio de lo que hoy es, con respecto a la comarca Gunayala, automáticamente fue desconocido. Pero ese es otro tema, es historia de otra costal. Volvamos al presente y bueno, ese pasado ayuda a entender un poco la dignidad con la que está actuando el pueblo cuna. Y la dimensión, Sí. la dimensión de, ya anteriormente hemos opuesto y hemos solicitado Sí. que se consoliden las posturas para tomar acciones a nivel nacional. Entonces, mira, lo que están diciendo es, vamos a romper comunicación con ustedes le estamos exigiendo que dialoguemos. Mira, yo sí creo en este caso que en todo Estado, la persona que lo dirige, en este caso el gobierno, y en este caso la figura propia de nuestro presidente Mulino, él es el que tiene que estar llamado a dialogar. O sea, esa es su obligación. Y debería ser la obligación de un líder. Un líder es aquel que sabe de poner la postura. Y ya hay una gran cantidad de personas que lo han dicho. El que entra en un diálogo, el que decide, ¿no?, de poner un poco sus posturas para poder dialogar con otros, eso no es señal de debilidad de ningún tipo. Señal de debilidad es imponer por la fuerza lo que uno quiere hacer. ¿Sí? Porque por la fuerza, cuando tú impones las cosas, ¿sí?, es porque no tienes ni siquiera la capacidad
eh, pagando producto de sus servicios. Los líderes indígenas tienen que moverse en su territorio, visitar varios lugares, pernoctar en distintos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay como una cierta justicia en reconocer esto para estos líderes. ¿Qué ha hecho este gobierno? Les retiró ese pago. Producto de lo que está ocurriendo por presión, chantaje. Bueno, si ustedes siguen con eso, porque tienen esa idea particular de que esa es la forma equivocada también de ver el liderazgo dentro de los pueblos indígenas. Ellos son líderes, pero son representantes de los territorios. ¿Sí? Pero eso no significa que deban hacer lo que expresa el líder actual, en el que él gobierna, él manda y decide. No, las decisiones no son de ese tipo en el caso de los territorios. ¿Qué es lo que pasó también con el líder Smith de la sindicato bananero? Y dice, bueno, vamos a traerlo acá a la ciudad, que negocie y ya. Pero no, es que él, si toma una decisión contraria a lo que la gente dice, entonces no va a recibir el apoyo. Que es lo que suele pasar con cualquier líder que tome decisiones contrarias a la representación que el pueblo otorgó. El pueblo no va a seguir ese lineamiento. Y es lo que está pasando hoy en nuestro país. Hoy en nuestro país. Yo quería solo leerte algo. Claro. Estoy preparando. Se llama, Panamá se juega su humanidad, ¿no? Cada vez que elige entre la bala, los gases lacrimógenos y el diálogo. Hoy, más que nunca, hay que estar del lado de quienes defienden la vida, porque es lo que han estado haciendo muchos de los que hoy están en la calle. Nuestra humanidad está en juego, pero producto de malas decisiones. Y una mala decisión es usar violencia contra la violencia. Todos sabemos muy bien que a mayor violencia, más violencia se genera, más dolor se produce, ¿sí? Y pueden ser dolores y horrores que no se liberan tan fácilmente. Todos sabemos las secuelas que existen en la violencia. En las comunidades indígenas, a raíz de la violencia excesiva, exagerada, los niños viven con pánico. En Arimay, los niños viven con pánico. En el Pilo, viven con pánico. ¿Sí? Las unidades del orden, que son la policía, los niños, en vez de verlas como eso y la gente verlas como eso, de proteger y servir, tienen pánico. Y eso, por eso digo yo que cuando yo fui a la visita con el relator fue extremadamente doloroso, porque saber, escuchar que niños de 2, 3 años ven una unidad de la policía y lo que les provoca es terror. En un país nuestro, ¿no? Que se ha preciado de diálogo, se ha apreciado de neutralidad, se ha apreciado de relación con el mundo, etc. Es bien doloroso lo que pasa. Bueno, muchas gracias, profesor Kevin. Con esto finalizamos este episodio. Esperemos que la audiencia seguramente nos comenten, nos escriban, por favor. Queremos saber sus comentarios. Vamos a estar muy pendientes de los otros episodios también. Y creo que ha cumplido su objetivo este programa de comprender cómo se construye la protesta y cómo actúan los pueblos indígenas a consecuencias de también elementos como cultura, desarrollo, lo que es la colonia, la fuerza pública, lo que está llamando la violencia estructurada también. Y el racismo. El racismo estructurado, perdón, está muy marcado y esperemos que en un futuro próximo este llamado que han hecho las comarcas, los pueblos indígenas y diferentes sectores también del diálogo se concrete y que finalmente Panamá logre desenvolverse en medio de esta crisis social que todos tenemos por delante, ¿no? Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carlos, por la invitación.